Hola, buenos días. Bienvenidos a Generación Church en línea. Mi nombre es Mari y estoy feliz de que estés conectado a través de nuestra plataforma. Disfruta de este momento. Dios te bendiga. ¿Cómo podré estar tan triste? ¿Cómo en dolor vivir? ¿Y cómo sentirme tan sola? Y el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre, siempre fiel. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Muy buenos días, Dios les bendiga, qué enorme gusto de poder saludarles en esta oportunidad. Verdaderamente es un privilegio enorme poder estar aquí compartiendo con ustedes en esta oportunidad el mensaje de la palabra de Dios. Dentro de la serie Hierro y Cristal, hoy veremos el tema Recuperando a la familia. A lo largo de lo que se ha podido hablar al respecto de este tema de hierro y cristal, a manera de antecedentes, podemos ver de que conforme van pasando los años, los padres tienen sus hijos y los hijos a sus hijos, etcétera, se da un reto generacional. Un reto generacional porque cada una de estas generaciones tiene situaciones de orden político, social, económico que enfrentar. Su cosmovisión, su forma de ver la vida, de entender la realidad, va cambiando también conforme avanza el tiempo. Y eso genera de que de una generación a otra pueda existir formas diferentes de entender, interpretar y por ende actuar en base a lo que se percibe como la realidad. Y eso genera tiempos y momentos muy difíciles, no solamente para la generación principal de ese momento, sino para la previa y la posterior. ¿Por qué? Porque en base a la forma en que se interpretan todos estos eventos de orden social, político, económico, jurídico, etcétera, que hemos hablado, se desarrollan una serie de situaciones que afectan todos los aspectos de la sociedad.
Y aparte de eso, la generación, digamos, de los padres siempre enfrentará la situación de que la generación de sus hijos considera de que no son entendidos por sus padres y los padres considerarán en muchas oportunidades, no siempre y no se puede generalizar, que sus hijos no los entienden. Y la generación previa a la de los abuelos, de igual manera tendrá su forma de ver y entender la vida. Y eso crea una brecha, un distanciamiento entre la generación de los abuelos, digámoslo, la generación de los padres y posteriormente la generación de los hijos y nietos y así sucesivamente. Sin embargo, y a pesar de todos estos tiempos difíciles que estamos experimentando, que son, digamos, provocados o tienen su origen tanto dentro de la familia como fuera de la familia, tenemos una serie de situaciones que verdaderamente son muy difíciles de enfrentar en lo normal, no digamos si hay problemas en la familia, hay situaciones que vienen a erosionar las relaciones interpersonales familiares. Y por eso es importante que en todo tiempo mantengamos una esperanza en Dios y que tengamos nuestra mirada, nuestra confianza depositada en Él. Y eso es parte de los antecedentes que vamos a ver. Vamos a ver también que hay desafíos que se están desarrollando en medio de las generaciones y estos desafíos son no solamente de este tiempo, sino que se han venido gestando a través de generaciones anteriores y como consecuencia se presentan diferentes retos que tiene que enfrentar la familia. Pero como objetivo de este mensaje debemos reconocer que estos desafíos existen, no los podemos ignorar, tenemos que reconocerlos y asimismo debemos enfrentar dichos desafíos y aplicar lo que Dios nos enseña en su palabra como forma de poder hacer frente a estos desafíos generacionales. Como primer punto, vamos a hablar de que debemos reconocer que la familia está en peligro. Lo peor que podemos hacer es suponer de que todo está bien, que no hay nada que esté afectando a la familia desde adentro y desde afuera. Lo cierto es que en la palabra de Dios, por ejemplo, en Juan 16:33, encontramos esta palabra que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En ese sentido, podemos entender y reconocer de que dada la naturaleza humana y el mundo en el que vivimos, vamos a tener una serie de dificultades, de desafíos que enfrentar. Esos son de toda índole, de incluso se manifiestan en un área específica, en una familia específica, o se pueden expresar en toda una nación, en un continente y en el mundo. Entre esto, por ejemplo, podemos mencionar la crisis del COVID. Esto fue algo que surgió en el continente asiático, sin embargo, afectó a todo el mundo. Y hoy, 2 años y meses después, todavía estamos enfrentando sus efectos y que trajo y planteó verdaderamente grandes desafíos, no solo a la familia, sino a las ciudades, a las naciones, a los continentes y al final al mundo. Otro de los desafíos que enfrentamos como sociedades, pero principalmente como familias, es el globalismo. No estoy hablando de la globalización, estoy hablando del globalismo, es decir, toda esa serie de políticas públicas que se gestan u originan en entidades internacionales, supranacionales y que buscan tener su aplicación a través de otras entidades un poco más territoriales en los diferentes países de cada continente. Y la idea es estandarizar bajo un pensamiento único y uniforme a todas las sociedades, pero para esto se necesita el desarrollo e implementación de algo que se denomina reingeniería social.
Y esto tiene que ser así, porque cuando estas políticas no nacen en el seno de la sociedad en la cual se pretende aplicar, van a ir en contra de sus principios, de sus valores, de sus creencias que los identifican como un núcleo social o un núcleo familiar. Y es por eso que decimos que el globalismo realmente es una de las amenazas más grandes que enfrenta la familia, la sociedad y los países. Algunas de esas manifestaciones del globalismo son la ideología de género, el aborto, el feminismo, el movimiento LGBT, el indigenismo, el movimiento ambientalista, entre otros. Y finalmente, por la propia naturaleza humana, todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas un alejamiento o un distanciamiento de Dios. Pero este alejamiento, cuando pasa desapercibido, no se le presta atención, puede tornarse de una situación de algunos días a verdaderamente una situación que venga a afectar completamente nuestra vida y sobre todo a los seres que amamos, es decir, a nuestra familia. Imaginemos qué sucede cuando el padre de familia se aleja de Dios o la madre y el hogar empieza a perder dirección, ya no tiene un rumbo específico ni instrucciones específicas de cómo desarrollar sus actividades diarias. De igual manera, empiezan a ocurrir y a manejarse, a administrarse los elementos familiares de una forma contraria a lo que establece en la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando los hijos son quienes se alejan de Dios? Esto genera grandes, grandes conflictos porque los hijos desean vivir, digamos, sus vidas sin ningún parámetro de restricción. Y recordemos que las fronteras, las delimitaciones son importantes en la vida para que podamos vivir, digamos, con libertad, pero en un equilibrio de responsabilidad. La libertad no puede dejar de ir acompañada de la misma dosis o intensidad proporcional de responsabilidad. Otro de los puntos que es importante señalar es que debemos aplicar lo que nos enseña Dios sobre la familia. Y para eso vamos a ver, por ejemplo, en Éxodo 3, capítulo 3, versículo 6, que cuando Moisés tiene su encuentro con Dios en la zarza ardiente en el desierto, Dios, cuando se presenta a él, se manifiesta a él, le dice, en el versículo 6 podemos leer, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo 3, versículo 6. En este sentido, podemos encontrar en este pasaje una verdad muy importante y esa es de que Dios es un Dios generacional. Él no tiene nietos, no tiene bisnietos, es un Dios que tiene hijos. Y en ese sentido vemos cómo Él manifiesta que es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los tres patriarcas del pueblo de Israel. Y a lo largo de toda la escritura encontraremos indicios de esta manifestación de que Dios desea tener una relación personal con cada uno de nosotros. Él no quiere tener una relación con mi padre, digamos mi padre terrenal, y que a través de mi padre terrenal yo pueda conocerle a él, que pueda tener una relación con él. Dios no quiere que haya intermediarios entre él y cada uno de nosotros. Él quiere relacionarse personalmente contigo. Y por eso Dios es un Dios generacional también. ¿Por qué? Porque está interesado personalmente en mis abuelos, por ejemplo, que vivieran, en mis padres, en mí, en mis hijos y en los hijos de mis hijos. Él está interesado en cada uno de los miembros de estas generaciones y por eso decimos que Dios es un Dios generacional y su palabra nos enseña este aspecto. De tal suerte que Dios dentro de una generación, digamos, en un tiempo específico, hay generaciones que se traslapan. Está aquí la generación de los abuelos, está cruzada con la generación de los padres, mezclada con la generación de los hijos, en algunos casos mezclada con la generación de los nietos. Y Dios le habla a cada uno y espera de cada uno de nosotros una respuesta específica. Por ejemplo, en el caso de los padres, Dios nos habla de una paternidad responsable. Él espera
que quienes ejercen el rol de padre y madre ejerzan una paternidad responsable. Veamos lo que dice, nos enseña la Biblia en 1 Timoteo 5, del 7 al 8. Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La palabra de Dios es muy estricta y muy clara en torno a la responsabilidad de los padres. Y en este caso dice que provean. Pero no solo está hablando de aspectos económicos, sino de todo lo que necesitan los hijos para desarrollarse en un entorno que sea saludable para su mente, para sus emociones y también físicamente. De igual manera, Dios le habla a los hijos y Él espera de los hijos que se relacionen con sus padres de acuerdo a una filiación agradecida. A la relación de los padres hacia los hijos se le llama paternidad y a la relación de los hijos hacia los padres se le llama filiación. Y lo que nos enseña la escritura al respecto, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versos del 1 al 4, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y a vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En este pasaje vemos cómo Dios le habla a los hijos que obedezcan a sus padres, pero es por un motivo. Dios no hace nada sin un motivo. Y es porque ha encomendado a los padres que instruyan a sus hijos, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. En otras versiones dice en los preceptos, en el conocimiento del Señor. Y no es fácil enseñar a los hijos a obedecer no solamente lo que moralmente es correcto, sino lo que espiritualmente Dios nos enseña en su palabra. Esta es una gran misión, esta es una gran tarea que no se entienden. Por ejemplo, los que somos hijos no la entendemos hasta el momento en que nos corresponde a nosotros ser padres y ejercitar de forma responsable esa paternidad. Como Dios instituye una obligación y una responsabilidad en los padres de educar a sus hijos, es por esa misma relación que Dios establece a los hijos la necesidad y el mandamiento de obedecer en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Y obviamente esta dinámica de paternidad y filiación debe desarrollarse dentro de los principios de Dios para que sea de bendición para ambas partes. Al hablar de esta filiación, debemos, o la relación de los hijos hacia los padres, yo sí quiero resaltar algo. Dios espera que los hijos sean agradecidos con sus padres, porque, como dije, muchas cosas no las comprendemos hasta que somos padres. Nosotros de hijos a veces reprochamos, estamos inconformes con una serie de situaciones, vemos que quizá la familia de alguno de nuestros amigos vive en una condición económica diferente a la nuestra, con algunos privilegios que no tenemos nosotros, etcétera, y a veces reclamamos y reprochamos eso de nuestros padres, ya sea que lo hagamos de forma expresa o de forma no verbal, pero implícita. Y por eso es importante que hijos, nosotros seamos agradecidos con nuestros padres. Para quienes tienen el privilegio de tener a sus padres, no hay nada que yo pudiera recomendarles más que sean agradecidos con sus padres, que no los juzguen, por el contrario, los amen con gratitud, porque muchas veces el padre o la madre tiene que quitar de su boca el alimento, el sustento para dárselo a sus hijos, dejar de comprarse algo que necesitan ellos para dárselo a sus hijos. Muchas veces yo he visto padres, hablando de padre y madre, que están pasando grandes necesidades, no tienen ropa, no tienen zapatos, están desgastados sus zapatos, etcétera, pero lo hacen con tal de que sus hijos no padezcan necesidad. En Venezuela, por ejemplo, mientras hablamos, lo normal es que un padre coma una vez al día para que sus hijos puedan comer 2 veces al día, no 3.
2 veces. Y en algunos casos comen una vez ellos y una vez los hijos, por la gran escasez y necesidad que hay. Por eso, hijos, seamos agradecidos con nuestros padres naturales y no digamos con nuestro Padre Celestial que nos provee todo y todo lo que tenemos es porque lo hemos recibido de su mano. Esta afiliación, es decir, la relación entre hijos y padres, también debe ser respetuosa. No hay algo que sea más importante que los hijos respetemos a nuestros padres. Respetar es una palabra que va muy vinculada con honrar. Cuando nosotros creemos que una persona es merecedora de honra, le respetamos, le reverenciamos, le escuchamos, damos valor a sus palabras y actuamos conforme a los consejos y a la sabiduría que esa persona está tratando de compartir con nosotros. Parte de eso es el respeto, hablarles en un tono amoroso, en un tono de respeto, no interrumpirles, escucharles y finalmente obedecerles. La filiación debe ser agradecida, respetuosa y obediente. Nuestros padres conocen, o nosotros que somos padres, hemos recorrido ciertos tramos de la vida que nos han enseñado muchas cosas y nos dejan lecciones de esa gran sabiduría y que Dios también permite que nosotros aprendamos. Cuando somos padres, queremos transmitir esa sabiduría a nuestros hijos para que ellos no tengan que pasar por lo que nosotros hemos pasado o por lo que hemos visto que otras personas han pasado en su vida. Por eso es importante que hijos seamos agradecidos, seamos respetuosos y seamos obedientes. Finalmente, debemos pelear esta batalla por nuestra familia. Yo creo de que por personas que no conocemos difícilmente arriesgaríamos nuestras vidas, pero por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros abuelos, por nuestros nietos, yo estoy seguro que estaríamos dispuestos a dar la vida. Así es que hay varias formas en las cuales podemos llevar adelante esta batalla en la defensa de nuestra familia. La primera es manifestando unidad entre los miembros de la familia, pero también entre cada uno de ellos y Dios. La palabra de Dios nos enseña en Juan 17, 20 y 21 que Dios espera esa unidad entre nosotros. Nos dice la palabra de Dios, mas no ruego solamente por estos, aquí está hablando el Señor Jesucristo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esos ellos son sus discípulos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. De acá podemos, de este pasaje podemos entender que para Dios es muy importante la unidad. Otra forma en que podemos llevar adelante esta batalla es teniendo paz entre cada uno de nosotros, miembros de la familia, pero al mismo tiempo teniendo paz con Dios en nuestro corazón. La palabra de Dios nos enseña en Romanos 12, versículos del 14 al 18, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando, por supuesto, del prójimo. Pero ¿cuánto más anhelará Dios que estemos en paz, no solamente con nuestro prójimo, sino con nuestra familia, con nuestros seres amados, nuestros seres más cercanos, y de igual manera que estemos en paz con Él? Procuremos en todo tiempo y en cuanto dependa de ti, de mí, y estar en paz con todas las personas, en especial con nuestra familia. Otra forma en que podemos llevar adelante esta batalla es mostrando amor entre nosotros, miembros de la familia, y de nosotros hacia Dios. La palabra de Dios, siempre en Romanos capítulo 12, versos del 9 al 10, 9 y 10, nos enseña que el amor debe ser sin fingimiento. Dice la escritura, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal.
en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El amor se puede expresar de la mejor manera poniendo los intereses de otra persona por delante de mis intereses. En el caso de la familia, eso es lo que vemos que hacen los padres por sus hijos y esperamos que los hijos puedan aprender a hacer por sus padres, poner por delante las necesidades, la importancia, la honra de ese ser querido que está con nosotros por delante de nuestros intereses y de nuestra propia honra. Algo que es sin lugar a dudas sumamente importante es preparar a la siguiente generación. ¿Para qué? Para que puedan llevar una convivencia pacífica y civilizada. Si nosotros como padres en esta generación, en nuestra generación, no hacemos un trabajo correcto con nuestros hijos, que es la siguiente generación, vamos a fracasar en enseñarles a vivir de forma pacífica y de forma civilizada, sobre todo observando los principios que nos enseña la palabra de Dios. Por eso yo quiero invitarte de todo corazón a que procuremos, en primer lugar, si tú eres padre, a tener un ejercicio de paternidad responsable, estando presente con tus hijos, dedicándoles tiempo no solo de calidad, sino también en cantidad. Y por último, estando presente para suplir no solamente las necesidades económicas, sino las necesidades espirituales y emocionales de tus hijos. Si tú eres hijo, por favor, ejercita filiación, la filiación, es decir, tu relación hacia tus padres de manera amorosa, respetuosa y obediente. Esto permitirá que no solamente aprendamos a vivir bien, con unidad, con paz y amor dentro del núcleo familiar, sino que eso se irá extendiendo y contagiando a las demás células de la sociedad. Cada familia es una célula y si esas células que conforman el tejido social son saludables, son fuertes, obviamente el tejido social va a ser sólido y fuerte y va a atraer como consecuencia naciones, ciudades y naciones fuertes y sólidas también. Y esto va a permitir una convivencia pacífica y civilizada, no solo dentro de la familia, sino también fuera de la familia. En resumen, enfrentamos grandes dificultades, grandes desafíos como familia y debemos de enfrentarlos, no ignorarlos, bajo los principios de la palabra de Dios. Esta es lo que yo siento que Dios quiere dejar en nuestro corazón en esta oportunidad. Muchas gracias por tu amable atención. Dios te bendiga. Hasta pronto. La generosidad no solo es un valor, es un estilo de vida que debe disfrutarse al máximo, con tu familia, con tus amigos, contigo mismo, pero también con Dios y su iglesia. Disfruta con nosotros este tiempo de generosidad. Hola, Dios te bendiga, qué gusto saludarte. Hoy me tocó el tiempo de la generosidad y quiero hacerlo con gozo porque la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Lo hacemos con generosidad porque todo lo que sembramos vamos a cosechar. No es un asunto de porcentaje, de obligación, de maldición, no es nada de eso. Es un asunto de celebrar, de agradecer. ¿Sabes? El que da está agradecido, el que no da está criticando todo el tiempo. Así que nosotros somos de los que reparten porque la Biblia dice en Hechos 20:35, porque más bienaventurado es dar que recibir. Eso lo dijo el Señor. Esas son palabras del Señor que están puestas. Así que te motivo a que seas generoso. Para eso, por favor, mira la siguiente información. Dios te bendiga.
Qué agradable fue contar con tu presencia en esta oportunidad. Por favor, no olvides en seguirnos en las redes sociales, compartir este link y enviarnos tus peticiones de oración. Gracias por estar con nosotros en Generación Church. Hasta pronto.